¿Se va a quedar impune la corrupción de Enrique Peña Nieto, de su gobierno? O sea, ¿no serán sancionados en realidad Odebrecht, la estafa maestra, el Socavón Express, la Casa Blanca, la Casa de Malinalco, César Duarte? El discurso de López Obrador en distintos ámbitos ha sido el de que él no va a iniciar ninguna persecución judicial contra nadie y que serán las instituciones las que se encarguen de desahogar los asuntos que ya están planteados. En la CONAGO él así lo dijo ante los gobernadores, que los asuntos que ya estuvieran encaminados serían asuntos que tomarían su curso y su trámite, y también lo que otras organizaciones o grupos de la sociedad presentaran como denuncias, pero que él en lo personal no haría ningún tipo de persecución, dice. Yo quiero entender que lo que está hablando es de no entrar en una cacería de brujas o en persecuciones de carácter estrictamente político, porque el ejercicio y el cumplimiento de la ley y de la Constitución en la persecución de los delitos no depende de la voluntad del presidente de la República y de si quiera o no hacerlo. Está obligado a cumplir la ley. Sin embargo, desde Morena, personajes muy cercanos a López Obrador hablan de que él sí va a olvidar y perdonar a los corruptos. Lo ha dicho en artículos publicados Monreal, la mejor defensora de Alejandro Gutiérrez es Jacob Polemski, y ahora un personaje a que tenemos muy identificado como cercano a Andrés Manuel López Obrador, por cierto, que es un gran amigo mío, José Agustín Ortiz Pinchetti, ha salido a dar una escandalosa declaración, absurda, grotesca. Me resulta, por supuesto, un absurdo plantear que la reconciliación nacional tenga como premisa el perdón y el olvido de los casos de corrupción, porque es ir a contrapelo, en sentido contrario a una de las motivaciones más importantes que se expresaron en la elección del 1 de julio, que fue el hartazgo frente a la corrupción política. Esta grotesca concepción de la reconciliación lo único que haría, de ser cierto, perpetuar la corrupción, la injusticia, porque el borrón y cuenta nueva no pudre los problemas o los elimina, al contrario, crecen y los raterillos que son transversales a partidos y a niveles de gobierno y a poderes de la Unión siguen viendo un aliciente en esa impunidad, cuando el conjunto de los raterillos saben que se perdona a los grandes ladrones de México. En realidad no es más que un aliciente para que lo sigan haciendo. Entonces, ¿qué tanto y qué realmente piensa hacer López Obrador? ¿Es lo que dice José Agustín Ortiz Pinchetti? Pues si eso es cierto, si eso es lo que piensa López Obrador y realmente es lo que va a hacer, olvidar a los corruptos, perdonar a los corruptos, o sea, otorgarle impunidad a Peña Nieto. Porque en el fondo de esta cuestión hay que decirlo con toda claridad. Todas las transiciones de un régimen a otro, de una época a otra, sí han requerido
dosis de perdón y de reconciliación, pero también basadas en la justicia, porque ningún gobernante, ninguno, puede perdonar a nombre de las personas, de la sociedad, del pueblo, para quienes le causaron agravios en su patrimonio o en sus derechos humanos. Entonces, lo interesante saber es qué tan cerca está hoy José Agustín. Me llama mucho la atención. Entiendo que sí, y entiendo que está haciendo una interpretación pues, de lo que ha platicado con él. Por eso es muy preocupante este hecho, y porque de ser cierto, sería una traición a la voluntad popular del 1 de julio, sería muy desalentador no volver a contar con el gobierno federal en el combate a la corrupción política, porque de que nosotros continuaremos en ello, lo habremos de hacer. Nosotros tenemos un mandato popular claramente vinculado a un ofrecimiento de justicia para Chihuahua en términos del resarcimiento del saqueo de los recursos públicos en Chihuahua. Entonces, sí hay un momento de mucha confusión en este tema del combate a la corrupción, mucha confusión, que es necesario aclarar. La paz que quiere López Obrador en el país, la reconciliación que quiere López Obrador en el país, solo se podrá generar si realmente hacemos justicia a las víctimas de la violencia y le regresamos a la gente el dinero robado, el dinero del saqueo, que además lo necesitamos para hacer muchas cosas, estos gobiernos. Entonces yo sí percibo falta de claridad de él en ese tema, pero tampoco creo que la interpretación que está haciendo Ortiz Pinchetti sea la correcta. Quisiera creerlo así. Hay una concepción muy errónea en la declaración de José Agustín, cuando dice: es un error haber perseguido a César Duarte porque el gobernador de Chihuahua ha perdido recursos y energía en esa persecución. Se equivoca mi estimado amigo, porque lo que nos ha hecho perder recursos y energías es la protección que Peña Nieto le ha brindado a César Duarte, no el empeño y el profesionalismo de una fiscalía que ha demostrado ante jueces locales la comisión de delitos por desvíos multimillonarios en Chihuahua. Ese es el gran equívoco de esta visión. Lo que dificulta la sanción y el combate a la corrupción política en México es el pacto de impunidad, que parte desde la presidencia de la República y que corroe a muchos niveles de gobierno, a muchos poderes de la Unión, a una buena parte del Poder Judicial. Ese es el problema que hace que este tema se vuelva desgastante, no el tema en sí mismo. Bueno, yo creo que al contrario de esa visión, Chihuahua es el único estado del país que realmente tocó los altos niveles de la política nacional, porque Alejandro Gutiérrez no es ningún personaje menor, ni más ni menos es el exsecretario general adjunto del PRI nacional y el hombre clave en la operación y la comunicación política de gobierno y partido entre Peña Nieto y Manlio Fabio Beltrones. No es un personaje menor, se trata de un personaje clave en una operación de desvío multimillonario que no solamente ocurrió en Chihuahua, sino en varias entidades del país. Toda esa desviación de recursos públicos fueron mucho para favorecer al PRI y a campañas de otros estados y al PRI nacional.
si alguna investigación toca a los altos niveles de la política en México, es la de Chihuahua. Y es una investigación que, por supuesto, en función del entramado que descubrió, coloca indiscutiblemente a Enrique Peña Nieto también como uno de los responsables de estos desvíos multimillonarios. El presidente de la República no estuvo distante ni fue de su desconocimiento una operación como esa. Realmente no tengo una explicación para mí. Durante la campaña, varios advertimos, lo dijimos, que se había planteado un pacto de impunidad entre Peña Nieto y el entonces candidato. Un pacto que debe tener contraprestaciones. Y lo que no me cuadra es qué le debería o qué le debe López Obrador a Peña Nieto. Nada. No lo necesitaría para nada. Eso es lo que no tengo claro. Porque ahí sí ha habido muchas manifestaciones de él. En el caso de Peña Nieto sí ha habido como más, pues ya más claridad, ¿no? Es decir, yo no voy a iniciar nada, ¿no? Ahora, tampoco ha dicho que se va a oponer a quienes las iniciemos. No podría oponerse. Él ha dicho que la ley será la guía. Ha dicho que nadie por encima de la ley. ¿Sí? Pues no podría oponerse al desahogo y al desarrollo de estas investigaciones. Incluso habrá muchos grupos de la sociedad civil, muchos, que se encarguen de llevar estas causas de corrupción política del gobierno de Peña Nieto a tribunales nacionales e internacionales. Por supuesto que sí. Peña Nieto ha obstruido el acceso a la justicia en Chihuahua. Y en ese sentido, si él lo hace o no lo hace, pues será su decisión y tendrá su consecuencia. Pero tampoco impedirá que otros lo hagamos.